Entonces vamos a comenzar lo que es médula espinal. Entonces vamos a hablar acerca de la anatomía y después vamos a hablar de la fisiología. En cuanto a la anatomía, ¿verdad? Ella es una estructura del sistema nervioso central que está localizada en el conducto raquídeo. El conducto raquídeo, ¿verdad? Está formado por la superposición de todos los agujeros vertebrales de todas las vértebras. Se interponen, se colocan una encima de la otra y forman el conducto raquídeo, donde está la médula espinal con sus capas y todas sus estructuras. Ella se extiende desde el agujero magnum, ¿verdad?, hasta aproximadamente entre L1 y L2. Entre L1 y L2 llega la médula espinal. Este cordón, lo llaman también cordón medular, tiene unos ensanchamientos, tiene unos sitios donde su diámetro es mayor que en otros. ¿En dónde? A nivel cervical y a nivel lumbar. ¿Y eso por qué? Porque son los sitios donde están las extremidades, donde salen los nervios para hacer los plexos que van hacia las extremidades. En esos sitios, entonces obviamente, o sea, cada segmento medular va a tener muchas más neuronas que en otros. Por ejemplo, o sea, ¿por qué? Por ejemplo, C7, ¿verdad? C7 tiene muchas neuronas que van por todo el miembro superior, que van al bíceps, que van a algunos músculos del antebrazo, que va a algunas zonas de la mano, también zonas de la mano tanto sensitiva como motora. ¿Ven? Todo ese recorrido lo tiene, o sea, lo tienen, no ese recorrido, sino que todas esas estructuras las debe inervar solamente C7. En cambio, por ejemplo, si agarramos D3 solamente el recorrido que ella hace es a través del espacio intercostal. Ella inerva el espacio intercostal y los músculos intercostales de esa zonita nada más. Entonces no son tan necesarias tantas neuronas a ese nivel. ¿Verdad? Cuando la médula espinal termina entre L1 y L2, ella termina con sus capas allí, o sea, con sus capas, con sus meninges. Y ella lanza un ligamento al final de la meninge, de la dura madre, pues. Envía un ligamento, yo digo lanza, envía un ligamento hasta el coxis, que se inserta en el coxis y ayuda a mantener, es uno de los medios de fijación de la médula en su sitio, de que ella no esté bailando, sino que se fija a través del filum terminal. Este filum terminal es importante porque hay personas que este filum terminal se acorta y al acortarse hace que descienda. O sea, a medida que va creciendo, pues, la persona, este filum terminal le tiene que ir creciendo para que la médula se mantenga a nivel de L1 y L2. Pero se queda acortado y entonces la persona empieza a tener trastornos medulares, sobre todo en los miembros inferiores. También puede haber trastornos a nivel de la unión entre la médula espinal y el tallo encefálico. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo es eso de que la médula espinal termina en L1, L2 si yo sé que existen nervios sacros? Bueno, resulta, ¿verdad?, que a medida que va descendiendo la médula espinal, ¿verdad?, cada vez el segmento medular va quedando cada vez más arriba y entonces el nervio tiene que descender a buscar su agujero para salir. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que aquí sale C1.
¿verdad? Entre C1 y el cráneo, entre la vértebra C1 y el cráneo, sale el nervio C1. Entre la vértebra C1 y C2 sale el nervio C2. Y así sucesivamente. Pero fíjense que aquí ya se terminó. Este es el segmento medular C8. ¿Ve? Y esta es la vértebra C7. Entonces C8 tiene que bajar para buscar su agujero. Igual fíjense al final de las dorsales. D12 está aquí. D12 tiene que bajar, ¿verdad? A buscar su agujero por donde va a salir. Y así va a suceder con las lumbares, tienen que bajar, y las sacras tienen que bajar. Y eso, sobre todo a este nivel abajo, cuando descienden todo ese poco de nervios, buscando cada uno su agujero, a eso se le llama cola de caballo. Y es esto que vemos aquí. Aquí están los nervios descendiendo, buscando cada uno su agujero. Por ejemplo, aquí están L4, que sale entre L4 y L5. Aquí viene L5, que sale entre L5 y S1. Aquí viene S1, S2 y así. Y a esto, a toda esta estructura de nervios se le llama cola de caballo. Esto me recuerda, medio chiste. Había un compañero que, que me preguntó una vez, bueno, o sea, estando en Morfo 3 me acuerdo, que me preguntó que si la cola de caballo era, era la misma cola del espermatozoide, que después se forma en la cola de caballo. Yo lo que hice fue reírme, qué locura, ¿no? Pero bueno, imaginación de la gente a veces. Entonces, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las meninges, las capas, así como a nivel cerebral, ya ustedes conocen que existe una capa más superficial, que es la dura madre, después viene una capa media, que es la aracnoides, y por último, pegadita a la médula espinal, está la pia madre. Aracnoides, ¿verdad? La dura madre se llama así porque en verdad es dura, es bastante dura. Aracnoides es porque ella envía prolongaciones. Hay unas foticos por ahí donde van a ver. Envía prolongaciones de fijación hacia la pia madre. Entonces pareciera que eso fueran puras telarañitas. Por eso se le llama aracnoides. Y pia madre, bueno, está pegadita ahí a la médula espinal. Ahora, eh, les van a preguntar seguramente, ¿verdad? Sobre la punción lumbar. La punción lumbar es un procedimiento en el que con una aguja llegamos al espacio subaracnoideo. Normalmente se llega ahí al espacio subaracnoideo. Puede ser para colocar medicamentos, ¿verdad? O para tomar muestra del líquido cefalorraquídeo. Sobre todo, por ejemplo, una meningitis, se hace el diagnóstico con cultivo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿cómo vamos, cómo vamos a hacerlo? No, sino que normalmente, ¿verdad? Se debe buscar el sitio esté por debajo de donde termina la médula espinal. Recordemos que la médula espinal termina entre L1 y L2. Entonces vamos a buscar vértebras más abajo, L3, L4, L5. ¿Cómo saber? Nos vamos a poner a contar desde la cervical, C7, C8, D1, D2, D3, no. Sino que se sabe que a nivel de las crestas ilíacas queda L4. Si tú palpas las crestas ilíacas en el paciente y después te vienes para acá, eso es L4. Entonces ya bueno, tú ves así, vas hacia arriba o hacia abajo para hacer la punción lumbar. Entonces, las capas que penetra la aguja, eso se lo van a preguntar.
A lo mejor no aquí en Morfo 3, aunque yo me acuerdo que sí me lo enseñaron en Morfo 3, pero sí en las clínicas, cuando veas ese procedimiento. O cuando estés con un anestesiólogo, una operación que va a colocar la anestesia, entonces te pregunto. La anestesia se puede colocar en el espacio subaracnoideo, que es donde está el líquido cefalorraquídeo. Es la anestesia que se llama normalmente raquidia. Hay otra anestesia que se puede colocar encima de la dura madre, sin penetrar las meninges. Esa se coloca en el espacio epidural. ¿Ve? Entonces, porque de verdad disculpen que no les he hablado de los espacios. Que encima, el espacio que está encima de la dura madre se llama espacio epidural. Epidural. El espacio entre la dura madre y la aracnoide se llama subdural. Y el espacio entre la aracnoides y la pia madre se llama subaracnoideo, que es donde está el líquido cefalorraquídeo. Lo he dicho ya varias veces. Entonces, las capas que atraviesa la aguja, piel, debajo de la piel siempre tenemos tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Después vamos a atravesar estos ligamentos entre las apófisis espinosas, que se llama ligamentos interespinosos. Ligamento interespinoso. Luego hay un ligamento posterior a la médula espinal que va pasando, vamos a decir, por delante de las apófisis espinosas. Ese ligamento se llama ligamento amarillo, es este que vemos aquí. Después de pasar el ligamento amarillo, caemos en el espacio epidural. Si vamos a colocar una anestesia para ese espacio, se coloca allí. Después entonces atravesamos dura madre. Caemos en el espacio subdural. Después atravesamos la aracnoides y caemos en el espacio subaracnoideo, donde está el líquido cefalorraquídeo. Ahora, ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Porque yo no tengo una cámara ahí en la aguja para saber exactamente dónde llego. Cada persona es diferente, va a tener más o menos tejido allí, entonces no hay una precisión de la profundidad de la aguja. Que tú puedes decir, la aguja tiene que penetrar tantos milímetros y ahí sí la vas a encontrar. No, sino que la guía es la dura madre. Porque como es dura, entonces tú vas a saber el momento en que estás en la dura madre. Entonces, si lo vas a colocar epidural, ¿verdad? Entonces, normalmente llegas a la dura madre y no la penetras, ya sabes que está en la dura madre porque porque tienes que hacer un esfuerzo mayor para poder penetrarla. Te devuelves un poquito y entonces estás en el espacio epidural. Sí. Doctor, una pregunta, Ajá. disculpe. Está el espacio epidural y el espacio subdural, Ajá. ¿verdad? ¿Qué los, qué los divide a ellos? La dura madre. Ah, ok. Porque encima, aquí está, encima de la dura madre, es el espacio epidural, porque epi es encima. Y debajo de la dura madre está el espacio entre estos dos, entre el aracnoides y la dura madre, como decir aquí, es el espacio subdural. Ok. Entonces, si la vas a colocar raquidia, sencillamente tú penetras la aracnoides, eso a veces suena. O sea, de tan dura que es, suenas cuando penetras la dura madre. Y caes y le das un poquito más adelante y vas probando que debe, en el momento que tú caigas en el espacio subaracnoideo, debe empezar a gotear líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahora vamos a la irrigación de la médula espinal. ¿Se acuerdan, verdad? Que la arteria subclavia da una arteria que se llama vertebral. ¿Qué es esta? La arteria vertebral
sube por los agujeros vertebrales de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿verdad? Y a este nivel del bulbo se unen, formando la arteria basilar. Bueno, ellas cuando van subiendo, antes de unirse las dos, la derecha y la izquierda, dan estas ramas, la meningia posterior, espinal anterior y cerebrosa posterior inferior. La espinal anterior es esta arteria que vemos aquí, sale de cada una de las dos vertebrales y se unen, así como se unieron estas dos para formar la basilar, se unen las dos espinales anteriores y forman una sola arteria llamada espinal anterior. Las espinales posteriores sí se van hacia la parte posterior y cada una por su lado y va descendiendo a nivel posterior de la médula espinal. Es decir, que la irrigación de la médula espinal viene dada por una espinal anterior y dos espinales posteriores. Aquí igual vemos, fíjense, esto es la subclavia, arteria vertebral viene subiendo. Aquí me da entonces las espinales anteriores que se forman en una. Claro, esta espinal anterior obviamente no va a dar abasto, no va a dar abasto para llegar a todas, a irrigar a todos los segmentos medulares, por lo que hay irrigación por todo el trayecto. Hay como afluentes que le ayudan a irrigar a la médula espinal. Igualmente, las posteriores, que son estas que vienen bajando aquí, también reciben afluentes de otras arterias en el cuerpo para que le ayuden en la irrigación. Entonces aquí la vemos, ¿ves? Espinal anterior y espinales posteriores. Ahora, es importante que sepan que la espinal anterior es la que se encarga en su mayoría, o sea, es la que más irriga a la médula espinal. Fíjense que la espinal anterior, ella sola, se encarga de la irrigación de los 2/3 anteriores de la médula espinal. Fíjense que irriga aquí casi toda la sustancia gris, casi todas las dos astas, obviamente con sustancia blanca anterior. En cambio, las dos espinales posteriores, que vamos a decir que son flojas, ellas solamente irrigan 1/3 posterior. Eso es importante porque pueden existir infartos a nivel de estas arterias o traumatismos que lesionen estas arterias y entonces obviamente va a haber isquemia, por ejemplo, de las astas anteriores y de las astas posteriores. Entonces eso va a afectar en el desempeño del paciente, en su sistema motor y su sistema sensitivo. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver ahora lo que es la fisiología. Volvemos a este esquemita, ¿verdad? En que hoy vamos a conocer, ¿verdad? Aunque ya ustedes la han conocido bastante ya, vamos a terminar de conocer a las neuronas que están en el asta anterior, que son la segunda neurona de la vía motora. Y vamos a conocer las neuronas que están en el asta posterior de la médula espinal, que normalmente son la segunda neurona de la vía sensitiva. Entonces, fíjense que la médula espinal, ¿verdad?, contiene unas raíces que se le llaman raíz anterior y raíz posterior. Por la raíz anterior sale la motoneurona inferior y por la raíz sensitiva entra, fíjense que aquí está el ganglio de la raíz posterior, que por eso es que se llama así, porque esta es la raíz posterior. Entra aquí, esto sería la primera neurona de la vía sensitiva y ella entra para llegar al asta posterior de la médula espinal.
luego, ¿verdad? Luego de esas dos raíces, ellas todas se unen aquí y luego el nervio como tal, o sea, el nervio se forma por la unión de las raíces anteriores y posteriores. Y luego este nervio se divide en ramo anterior y ramo posterior. El ramo posterior, aquí yo copié y pegué, si no me di cuenta que tenía que cambiar esto. El ramo posterior. Este ramo posterior se va a encargar de inervar motora y sensitivamente todo lo que esté posterior a la médula espinal. Es decir, prácticamente casi nada. Los músculos erectores de la columna, los músculos de la nuca que vieron en cuello, ¿verdad? Y la piel de la espalda, la piel de la nuca. Más nada se va a encargar ese ramo posterior. El ramo anterior sí se va a encargar todo lo que esté por delante de la columna vertebral. Obviamente que es mucho, mucho, mucho más. Estos ramos anteriores son los que se unen y forman los plexos. Ustedes pueden buscar, ¿verdad? Plexo braquial, por ejemplo, que a lo mejor les hizo dar dolores de cabeza. Y le va a decir, cuando empiezan a leer plexo braquial, la definición dice, el plexo braquial está formado por los ramos anteriores de los nervios C5, C6, C7, C8, D1. ¿Por qué? Bueno, se refería a esto, aquí está el nervio, ¿verdad? Este es el ramo anterior y esto es el ramo posterior. El ramo posterior, como ya les he explicado, se dirige hacia atrás para inervar todo lo que está atrás y el ramo anterior, que es más grueso, se dirige hacia adelante. En el caso de lumbar y cervical forman plexos. En el caso de torácica, como esta, de los nervios torácicos, ellos no forman plexos porque las costillas están atravesadas. Entonces, cada nervio lo que hace es discurrir a través de el espacio intercostal. Esto que vemos aquí hacia adelante, ¿verdad? Que es esto mismo que está aquí, es el ramo simpático. El ramo simpático, ¿se acuerda cuando vieron tórax? Que había algo que había algo que se llama la cadena ganglionar simpática. Por ejemplo, cuando estudiaron también, cuando estudiaron diafragma, ¿verdad? Vieron que tenía 3 agujeros y tenían que aprenderse qué pasa a través de cada uno de ellos, y a través de uno de ellos pasa la cadena ganglionar simpática. Son estos ganglios simpáticos que están aquí, que son la tercera neurona de las vías simpáticas, así como la tercera neurona que están en los ganglios en el parasimpático que vimos temprano. Entonces aquí está el mismo cuento, ¿ves? Asta anterior de la médula espinal, raíz anterior, raíz posterior. Esto es ganglio de la raíz posterior, ¿verdad? Y esto es ramo anterior, ramo posterior, que se va a encargar de la irrigación, de la inervación de los músculos y la piel del dorso. Igual aquí, raíz anterior, raíz posterior, perdón, parece que aquí está volteada la vértebra. Raíz anterior, raíz posterior, me di cuenta porque esta es la que tiene el ganglio de la raíz posterior. Y luego, entonces eso se divide en ramo anterior y ramo posterior. Entonces, fíjense, aquí van saliendo los nervios a través de lo que se llama los agujeros de conjunción. Los agujeros de conjunción, ¿verdad? O intervertebrales, como lo tienen aquí, se van formando por la vértebra superior y una vértebra inferior. Dejan el agujerito para que salga el nervio. Este dibujo es el que, si no habían entendido hasta ahora, con esto lo van a terminar de entender. Fíjense, aquí tenemos raíz anterior y raíz posterior. La raíz anterior, ¿verdad? Tiene la segunda neurona de la vía motora.
raíz anterior. En cambio, aquí viene llegando, en la raíz posterior, viene llegando la primera neurona de la vía sensitiva que va a hacer sinapsis con la segunda neurona que está en el asta posterior de la médula espinal. Estas dos raíces, es decir, estas dos neuronas se unen, ¿verdad? Para formar el ramo anterior. Este ramo anterior va a contener fibras sensitivas y motoras. Por ejemplo, supongamos que después se va a formar aquí el nervio cubital. Entonces el nervio cubital va a llegar a los músculos, por ejemplo, lumbricales, o imagínense, al cubital anterior, músculo cubital anterior, y también inerva la piel del meñique, porque esto es el ramo anterior. El ramo posterior también se forma de la misma manera. Tiene raíces o fibras motoras y tiene fibras también sensitivas y que cada uno va a ejercer su función. En el caso de la motora va a inervar los músculos de la nuca o los músculos erectores de la columna y la sensitiva va a inervar la piel de la espalda o la piel de la nuca. Yo creo que vamos bien hasta aquí. Igual aquí, ¿ve? Raíz anterior, raíz posterior, ramo anterior, ramo posterior, ganglio simpático, aorta. Fíjense este paciente, que este es un paciente que me llegó el martes, si no me equivoco. Sí, el martes a la consulta. Y fíjense lo bonito que es saber, ¿verdad? Me trajo la resonancia para una resonancia de la columna lumbar. Y estos son cortes transversales o horizontales. ¿Ven? Fíjense lo bonito. Esto es, supónganse que a nivel por encima del L1, L2, porque aquí está la médula espinal. Fíjense, aquí está cuerpo vertebral, aorta. Y me llamó la atención que nunca lo había visto, que en la médula espinal se ven, el corte fue exactamente hecho con las raíces nerviosas. Raíz anterior, raíz posterior. Nunca lo había visto así. Entonces, estos son los músculos posteriores de la columna, tejido celular subcutáneo y la piel. ¿Qué sería esto? Si bajamos más el corte, bajamos más, fíjense cómo ya aquí están los riñones, cuerpo vertebral y ya no hay médula espinal. Ya lo que están, ¿ves? Todos estos punticos son la cola de caballo, todos los nervios que vienen descendiendo porque ya se acabó la médula espinal. Ya la médula espinal los dejó en L1, L2 y ellos tuvieron que seguir bajando a echarse el polo, cada uno buscando su agujero. Bien bonito se ven estas imágenes. Este es el video, por cierto, que les había puesto allá en coro y no me andaba. Entonces, bueno, aquí ya lo están viendo. Ahí está el conducto raquídeo, la médula espinal, que llega ahí hasta L1, L2. Ven cómo los nervios siguen descendiendo, echándose el polo para allá para abajo. Y van a ir cada uno saliendo. Así, entonces se van formando los plexos, el plexo lumbar, plexo sacro. Entonces, fíjense, aquí está saliendo la raíz posterior. Los plexos forman las raíces anteriores, los ramos anteriores forman los plexos. En cambio, esto es ramo posterior, por ejemplo, para inervar la piel glútea. Ahí entonces ahora se está formando el plexo cervical y el plexo braquial. El famoso plexo braquial. Fascículo lateral,
fascículo posterior y fascículo medial. Los intercostales, que como les dije no formaban plexo, está con sus envolturas. Entonces, ahora vamos a describir qué hay en la sustancia gris y qué hay en la sustancia blanca. Vamos a describir primero la sustancia gris. Tenemos entonces que en el asta anterior, como ustedes suponen, vamos a encontrar puras neuronas motoras. En el asta posterior, las neuronas sensitivas. Existen en algunos puntos de la columna de la médula espinal en que existe también una columna lateral. Hay algunos sitios que la tienen, otros no. Entonces, en el asta anterior de la médula espinal, la vamos a dividir en una columna medial, una columna central y una columna lateral. Columna medial, central y lateral. Igualmente, esta columna central está presente en algunos segmentos de la médula espinal y en otros no. Pero entonces, en la columna medial vamos a encontrar puras neuronas que tienen que ver con el cuello y el tronco, o sea, tórax y abdomen, o sea, las motoneuronas que van a inervar el tronco y el cuello. En cambio, en la parte más lateral, vamos a encontrar neuronas que van a las extremidades, sea el miembro superior o el miembro inferior. La columna central, como les dije, está en sitios específicos. Hay uno que se llama núcleo frénico, o sea, que está en los segmentos medulares de C3 y C4. Recuerden que allí es donde se origina el nervio frénico que inerva el diafragma. Entonces, vamos a encontrar, es decir, hacemos una disección de el segmento C3 y C4, ahí vamos a encontrar, además de las neuronas del cuello y del tronco y de las extremidades, vamos a encontrar neuronas en la columna central que se llaman núcleo frénico y que van a inervar al diafragma. De C1, ¿verdad? De C1 a C3 se va a encontrar el núcleo accesorio. Este núcleo accesorio es el núcleo que ayuda a formar al nervio accesorio o nervio espinal, que es el 11º par. ¿Se acuerdan que habían unas neuronas que subían hasta el agujero magnum y después bajaban con el espinal? Bueno, esas neuronas salen del núcleo accesorio, de la columna central, de la sustancia gris, de la médula espinal. El núcleo lumbar es un núcleo que está entre el E2 y el E4, pero que según el SNEL no se sabe, no se le ha dado función, no se sabe la función. Esas son las neuronas, cómo se organizan las neuronas en el asta anterior de la médula espinal. Ahora vamos a organizar a las del asta posterior. En el asta posterior de la médula espinal vamos a encontrar 4 núcleos, ¿verdad? 4 núcleos que van de anterior a posterior. Primero vamos a encontrar un núcleo que se llama núcleo esponjoso.
O sea, estos núcleos son una reunión de cuerpos neuronales y que, como ya lo he dicho sobre 200 veces hoy, esas neuronas son la segunda neurona de la vía sensitiva. La segunda neurona de la vía sensitiva. Entonces, está el núcleo esponjoso que va a recibir información del tacto grueso, propiocepción y vibración. Sobre todo tacto grueso y vibración. ¿Qué es eso de tacto grueso? El tacto grueso es cuando alguien te toca presionándote, con una presión. ¿Ve? Y la misma vibratoria. No hay un tacto discriminativo. Por ejemplo, que lo puedes hacer con un algodón. Cuando tú tocas con un algodón suavemente, eso es un tacto discriminativo porque la persona te va a discriminar que es con un algodón. O por ejemplo, cuando tú agarras una moneda con los ojos cerrados, saber que es una moneda, eso lo hace a través de tu tacto, el tacto epicrítico, que es el tacto fino. Entonces, el núcleo esponjoso, el primero que se va a encargar del tacto grueso y vibración. Segundo núcleo, hacia atrás, vamos a encontrar la sustancia gelatinosa de Rolando. Allí va a llegar la información de dolor y temperatura. Dolor y temperatura. Más atrás están dos núcleos más que se encargan de la propiocepción, que es el núcleo de Clark-Stalin y el núcleo de Becheret. Ellos se encargan de recibir sensación de la propiocepción. Ya saben, me imagino, ya saben que la propiocepción es lo que es la facultad que tenemos de saber con los ojos cerrados que si tenemos flexionadas las rodillas, si tenemos flexionado el codo y eso. Eso lo necesita saber la médula espinal, el cerebro, el cerebelo, para poder mantener el equilibrio y para dar las órdenes. Él tiene que saber que estamos en flexión si lo va a extender. ¿Ve? Entonces él tiene que tener siempre esas medidas, siempre el cerebro y el cerebelo siempre están como es, recibiendo información de cómo están nuestros miembros antes de poder ejecutar el movimiento. Por eso es que cuando vimos pues la clase de núcleos de la base, ¿se acuerdan que los núcleos de la base enviaban a la motoneurona superior la información de cómo iba a ser el movimiento, pero en los núcleos de la base recibían información del cerebelo y de otras partes del sistema nervioso central para saber primero cómo están los músculos, en qué posición están los músculos y los huesos y las articulaciones para poder ejecutar el movimiento. Estos dos núcleos se distinguen en que uno envía la información al lóbulo cerebelar del mismo lado y por eso se llama directa, y la otra lo envía a la del otro lado, al lóbulo del otro lado, y por eso se llama cruzada. Que hay una mnemotecnia, esa sí me la copié de Coscarelli, para aprenderse los núcleos del asta posterior, para aprenderse el orden. Entonces él dice que con la esponja de Rolando, Clark B. Con la esponja de Rolando, Clark B. Entonces este que lo conseguí en el Neurociencia de Nether, para que recuerden entonces las 4 cosas de las que depende el equilibrio. Las 4 cosas. La visión, por lo menos los músculos extraoculares, el laberinto del octavo par, la propiocepción y el cerebelo. Todos ellos se integran con la ayuda
de la médula espinal y del fascículo longitudinal medial. Entonces, en el asta lateral, ¿verdad? Vamos a tener las neuronas que van a irse para formar el sistema simpático y parasimpático, independientemente del segmento medular donde esté. Normalmente, los segmentos medulares normalmente no es así. Tórax, o sea, los segmentos medulares torácicos y lumbares se encargan del simpático. En cambio, los segmentos medulares sacros y el tallo encefálico que vimos temprano se encargan del parasimpático. Por eso es que allá ustedes no vieron nada de simpático, no vimos en pares craneales, no vimos que ninguno se encarga del simpático, porque por el simpático se encargan tórax, las torácicas y lumbares. Las cervicales no tienen asta lateral porque las cervicales no se encargan de nada que tenga que ver con el simpático y parasimpático. Existe la unión entre las astas anteriores y posteriores, ¿verdad? Entre una asta de un lado y del otro, que se llama comisura gris. Y por allí pasan fibras, hay neuronas también que ayudan a que ocurra esa comunicación. Existe entonces el conducto central, que también llamado epéndimo, por donde va a pasar líquido cefalorraquídeo. ¿Se acuerdan cuando vimos los cortes del tallo encefálico y que cuando estábamos abajo en bulbo raquídeo había este agujerito también, y que este agujerito viene de arriba continuado desde el cuarto ventrículo? Este conducto central desemboca en un ventrículo terminal. Hay un ventrículo al final a nivel del sacro, o sea, del sacro, de los segmentos medulares sacros, no del sacro. A nivel de los segmentos medulares del sacro, este agujero, este conducto se ensancha y entonces se forma el ventrículo terminal. Entonces, ya hablamos, ¿verdad? De el asta anterior, de estos cuerpos neuronales, cómo se organizan en el asta anterior, y de estos cuerpos neuronales de cómo se organizan en el asta posterior. Ahora vamos a hablar de la sustancia blanca. La sustancia blanca consta de los axones de esta neurona, estas 4 neuronas que estaban aquí. Ellos van a enviar axones que suben. Y entonces vamos a ver cómo están organizados esos axones que suben, que se llaman las eferencias de la médula espinal. Igual, en la sustancia blanca hay axones de la primera neurona que viene bajando a comunicarse con la segunda que está en el asta anterior. Esas vías que vienen bajando, vamos a ver también cómo se organizan en la sustancia blanca. Recuerden que sustancia blanca es axones. En cambio, sustancia gris es cuerpos neuronales. La sustancia blanca se va a organizar, se va a dividir en un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. La división de ellos es el sitio donde penetra la raíz anterior y el sitio donde penetra la raíz posterior. Es decir, que si te mandan a definir límites del cordón anterior de la sustancia blanca, bueno, va desde el surco medular anterior hasta la raíz anterior. El cordón lateral va desde la raíz anterior hasta la raíz posterior. Y el cordón posterior de la médula espinal va desde la raíz posterior hasta el surco posterior medular. Entonces, aquí, este dibujito
¿verdad? Vemos cómo está organizado las vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Desde ahorita tienen que grabarse, ¿verdad? Que los ascendentes son sensitivos, son axones sensitivos de la segunda neurona de la vía sensitiva. Estoy redundando y no importa porque, repito, me gusta repetir. Los tractos descendentes son la primera neurona que se va a comunicar con la segunda en el asta anterior de la médula espinal. Por lo tanto, viene descendiendo normalmente información motora. Información motora. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Vamos a hablar primero de los tractos ascendentes o eferencias. Primero entonces tenemos al tracto espinotalámico lateral. El tracto espinotalámico lateral, ¿verdad? Va desde la médula espinal hasta el tálamo y lleva información de dolor y temperatura. Este que tenemos aquí, espinotalámico lateral, aquí. Espinotalámico lateral y este espinotalámico anterior. Así que aquí lo unieron. Espinotalámico lateral, espinotalámico anterior lleva tacto grueso, que es presión y vibración. Va aquí más adelante. Espinotalámico anterior y espinotalámico lateral. Van desde la médula espinal al tálamo y llevan información sensitiva, uno del dolor y temperatura, otro del tacto grueso. Nunca se me va a olvidar que en Introducción a la Práctica Médica me preguntaron, entonces cuando tú vas a examinar a un paciente, debes evaluar que él tenga todos los tipos de sensaciones. Es decir, debes evaluar tacto grueso, tacto fino, dolor, temperatura, ¿verdad? Pero entonces el profesor me preguntó, ¿por qué si evalúo la temperatura ya no tengo que evaluar el dolor? Claro, ahorita están viendo esto y ya se supone la respuesta, porque sencillamente van por la misma vía. Si el paciente siente temperatura, quiere decir que también siente dolor y no le tengo que estar infringiendo dolor para ver si él siente dolor también. ¿Ve? Entonces, la respuesta es sencillamente porque va por la misma vía que es la espinotalámica lateral. Pero en esos momentos uno tiende a olvidarse, a, a creer a veces que lo que estás viendo en morfo no te va a servir más adelante. Pero sí te va a servir, lo vas a necesitar porque para poder entender las patologías necesitas entender cómo es que funciona todo. El tracto espinotalámico lateral y anterior, ¿verdad? Van a ir en el cordón anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Grácil y cuneiforme, me imagino que les suena, los señores estos, van a soñar con ellos hoy. Me imagino que les suena, ellos van en el cordón posterior de la médula espinal, grácil y cuneiforme. Uno es medial y otro es lateral. ¿Cuál es otro nombre también que tienen ellos? Gol y Burdash. Gol con doble L. Siempre la mnemotecnia que uso es que grácil es medial porque yo escribo grácil aquí y es corto. Es una palabra corta. Me cabe aquí entre los dos mediales. En cambio, cuneiforme es una palabra más larga que tengo que abarcar hasta los dos laterales. Entonces, igual sucede con Gol y Burdash. Gol es medial, Burdash es una palabra más larga y es los laterales. Ellos llevan el tacto fino y la propiocepción consciente. Tacto fino y propiocepción consciente. Después viene los espinos cerebelosos, es decir, los que van de la médula espinal al cerebelo. Uno es anterior, ¿verdad?
y se cruza hacia el otro lado, y uno es posterior que no se decusa, no cruza hacia el otro lado. Vienen cada uno, el posterior viene del núcleo de Clark y el anterior viene del núcleo de Becquerel, que está en la sustancia gris posterior, en el asta posterior de la médula espinal. Existen otros tractos. Está el espino tectal, va de la médula espinal, tectum, que es, les dije, los colículos, va a los colículos superiores para ayudar con el equilibrio. El espino reticular, ¿verdad? Que va de la médula espinal a la formación reticular. ¿Qué hace eso? Recuerden que el sistema reticular, si ya lo están estudiando por ahí, una de las funciones es mantener la vigilia. Es decir, es quien mantiene que estemos dormidos o despiertos. Entonces, cuando a ti te tocan, él es el responsable de que entonces cuando tú estás dormido y te despiertan, te tocan y te despiertan, esa información va y pasa por la formación reticular, va desde la médula espinal, o sea, esa sensación de que te están tocando, llega a la asta posterior de la médula espinal y después pasa a la vía espino-reticular y sube y toca el timbre allá en formación reticular. ¡Ey! Despertémonos. Y entonces te despiertas. Y el espino olivar, ¿se acuerdan que las olivas tienen que ver con el equilibrio y entonces se va integrando allí la propiosección? Entonces, fíjense cómo este es en el Prometheus, en el tercer tomo de Prometheus, están estas vías. La información de dolor y temperatura, ¿verdad? Viene primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda neurona, núcleo de Rolando. Se decusa y sube por el espino talámico lateral. La información de tacto grueso viene ganglio de la raíz posterior, la primera neurona, sube y la segunda neurona, núcleo esponjoso. Y después se decusa y sube. Fíjense que ahora están añadiendo más especificidad a las vías que nos hemos ido aprendiendo. Grácil y cuneiforme, ¿verdad? Ellos no tienen neuronas en la sustancia gris. Fíjense que cuando vimos la sustancia gris, no había un núcleo para el tacto fino. No hay núcleo para el tacto fino, porque esa primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, en vez de entrar a la sustancia gris, sube de una vez. ¿Ven? Sube de una vez hasta llegar al tallo encefálico. En el tallo encefálico es que entonces se encuentra la segunda neurona en los núcleos grácil y cuneiforme. Los vimos la semana pasada y creo que los vimos hoy otra vez. ¿Ven? Entonces, ¿qué información? Información epicrítica, que me estén tocando suavecito, y propiosección consciente. Sube, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, y segunda neurona están en el bulbo raquídeo, en los núcleos grácil y cuneiforme. Tenemos el tracto espinocerebeloso anterior y posterior, que recuerden que trae propiosección inconsciente. Inconsciente porque no llega a la corteza. Si llegara a la corteza, fuera consciente. Entonces tenemos, ¿verdad?, que la primera neurona, como siempre, es en el ganglio de la raíz posterior, ¿verdad? Y la segunda nos vamos a encontrar de los núcleos. El núcleo de Becquerel y el núcleo de Clark-Stilling. Entonces, uno va a subir por el espinocerebeloso posterior. El espinocerebeloso posterior, ¿se acuerdan que no se decusa? El espinocerebeloso posterior no se decusa, que es este. En cambio, el espinocerebeloso anterior se decusa. ¿Ven? Entonces, tenemos
el núcleo de Clark-Stilling, que sería este, que es el anterior, y el posterior, el núcleo de Becquerel. Entonces, ganglio de la raíz posterior, núcleo de Becquerel, no se decusa, espinotalámico posterior. Núcleo de Clark-Stilling, espinotalámico anterior, se decusa y sube. Lo que estábamos hablando de el tracto espinocerebeloso anterior y posterior. Entonces, lo que estábamos diciendo, el espinocerebeloso anterior que llega, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda, núcleo de Clark-Stilling, se decusa, sube por el espinotalámico anterior, pasa por el pedúnculo cerebeloso superior y cae en el cerebelo. Por el contrario, esta otra vía, que es la propioceptiva inconsciente, o sea, las dos son propioceptivas inconscientes, pero esta es cruzada, esta es directa. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda neurona, núcleo de Becquerel, sube por el mismo lado, sin decusarse, sube por el tracto espinocerebeloso posterior, pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior en el tallo encefálico y pasa al cerebelo del mismo lado. Entonces, fíjense, tienen que ir integrando la información. ¿Ve? Propiocepción consciente y tacto fino, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, y sube directamente por grácil y cuneiforme hasta llegar a los núcleos grácil y cuneiforme en el tallo. De allí la segunda neurona que está en el núcleo se decusa y forma lo que se llama decusación de los lemniscos. Se está decusando la segunda neurona y sube por el lemnisco medial hasta llegar al tálamo. En el tálamo se consigue con la tercera neurona que pasa por la cápsula interna hasta llegar a la corteza sensitiva en el lóbulo parietal. El tacto grueso que va en el núcleo esponjoso. Entonces el tacto grueso, ¿verdad? Llega al núcleo esponjoso, se decusa, ¿verdad? Se decusa y sube por el espinotalámico anterior. Sube por el espinotalámico anterior, va subiendo, pasa por tallo. Esa sería la segunda neurona. Pues la primera, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, núcleo esponjoso del asta posterior de la médula espinal. Perdón, sube y entonces sube por el lemnisco espinal hasta llegar al tálamo. Tálamo, tercera neurona y llega. Núcleo, dolor y temperatura. Entonces, dolor y temperatura se encuentra primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda neurona, sustancia gelatinosa de Rolando, que está en el asta posterior de la médula espinal, se decusa y sube por el tracto espinotalámico lateral. Esto también forma parte del lemnisco espinal, llega al tallo encefálico, perdón, al tálamo, y allí se encuentra la tercera neurona para llegar a circunvolución postcentral. La propiocepción inconsciente, que una es directa y una es cruzada. Entonces, la directa, ganglio de la raíz posterior, núcleo de Clark-Stilling, ¿verdad? Y sube por el mismo lado, por el espinocerebeloso anterior. Luego está la que es cruzada, que entonces es con el Becquerel. Entonces, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda, núcleo de Becquerel, se cruza y sube por el espino talámico anterior para llegar
al cerebelo también. Es prácticamente, fíjense que no es algo que ustedes desconocen. Sencillamente estamos viendo específicamente cómo se llaman estas vías en la médula espinal o cómo se llaman estas neuronas en la médula espinal, y estas vías prácticamente las habían escuchado mencionar. Sí, Sara, el tacto fino es el mismo tacto epicrítico o específico. Ahora vamos a ver los tractos descendentes, las vías aferentes de la médula espinal que me van a traer información motora. Tenemos el tracto córtico espinal, un tracto que han escuchado creo que en casi todas mis clases. Tracto córtico espinal o vía piramidal. Recuerden que la vía piramidal consta de el tracto córtico bulbar, que llega hasta el tallo encefálico, a los núcleos de los pares craneales que son motores, y el córtico espinal que desciende a la médula espinal y que va descendiendo, y él le va dando información a cada una de las neuronas del asta anterior de todos los segmentos medulares. Entonces existe un tracto córtico espinal lateral y uno anterior. Normalmente el tracto espinotalámico venía, ¿verdad? La vía piramidal, y cuando venía esto, como ya saben, ¿verdad? Esto sale desde la corteza y por eso se llama córtico espinal. Pasa por la cápsula interna, viene bajando, que es esta misma. Viene bajando, pasa por la cápsula interna, viene bajando, bajando, bajando. Cuando llega al tallo encefálico, a nivel del bulbo raquídeo, entonces viene por aquí por delante, se decusa, pasa hacia el otro lado, pero no pasa hacia el otro lado de este lado, sino que pasa hacia posterior y lateral. Y entonces es lo que se viene convirtiendo en el tracto corticoespinal lateral. En cambio, hay algunas fibras que se quedan del mismo lado, pero son muy poquitas, son un 20%, y que van a formar el tracto espinotalámico anterior. Por eso es que ven que el espinotalámico anterior es pequeño, perdón, el córtico espinal es pequeño comparado con el córtico espinal lateral. Es decir, aquí, aquí hay neuronas. ¿Dónde comenzaron las neuronas que están aquí? Comenzaron en la corteza cerebral derecha. En la corteza cerebral derecha comenzaron, cuando llegaron a tallo se decusaron y cayeron aquí. En cambio, estos axones que están aquí, ¿dónde comenzaron? Comenzaron en la corteza del mismo lado, porque ellas vinieron descendiendo y cuando pasaron por tallo encefálico no se decusaron. Fue el 20% que quedó sin decusarse y continúa aquí abajo. Muchos libros dicen que de todas maneras, ellas, cuando estas anteriores que no se decusaron, cuando llegan al segmento medular que es, tienden a decusarse. Y sencillamente son muy poquitas las que se quedan del mismo lado. Entonces ese es el tracto córtico-espinal, lateral y anterior. El retículo espinal, ¿verdad? El retículo espinal viene entonces de la formación reticular y ayuda con los reflejos y las fibras autónomas, es decir, con el simpático y parasimpático. El tecto espinal, tecto que es colículos superiores, entonces viene desde los colículos superiores el tracto tecto espinal. El rubro espinal viene desde el núcleo rojo que vimos en mesencéfalo y él se encarga de darle información sobre todo a los músculos flexores.
Y el vestíbulo espinal, aquí están, y el vestíbulo espinal es un tracto que viene desde el núcleo vestibular, que recibe la información de los movimientos de la cabeza y entonces ayuda al equilibrio, y él se va a encargar de los músculos extensores para que no se les olvide, porque se pueden olvidar. El rubro espinal tiene que ver con los flexores o los extensores. Se tienen que acordar que el vestíbulo espinal se debe encargar de los extensores, porque los músculos extensores son los que nos ayudan a mantenernos de pie. Por ejemplo, ¿quién es el extensor de la rodilla? El cuádriceps. Sin un buen cuádriceps, yo no puedo mantenerme de pie. Entonces los músculos extensores son músculos antigravitatorios, porque con ellos venzo la gravedad. Y entonces al vencer la gravedad, equilibrio, y entonces lo relaciono con vestibular, porque todo lo del vestíbulo, lo de allá del oído, tiene que ver con equilibrio. Entonces yo me acuerdo, el vestíbulo espinal se encarga de los músculos extensores para mantenerme de pie. El rubro espinal más bien se encarga de los flexores. Entonces, fíjense que aquí viene la vía piramidal, ¿verdad? Esto sería circunvolución precentral. Entonces vienen todas estas neuronas, vienen bajando por la vía la vía piramidal, pero la parte corticobulbar, es decir, en tallo, se quedan aquí, se quedan en los núcleos motores. Las fibras corticoespinales siguen bajando, se decusan a nivel de las pirámides, cuando ocurre la decusación de las pirámides, y baja por el córtico espinal lateral. Y algunas se mantienen del mismo lado y bajan por el córtico espinal anterior. Fíjense lo que yo les decía al principio de esta clase cuando les di tallo encefálico. Es más complicado no saber nada de la médula espinal y venir a estudiar aquí esto, porque entonces no sabes de dónde viene cada cosa. Entonces fíjense cómo ahora van a relacionar todo lo que está pasando por el tallo encefálico, lo relacionan con lo que han estudiado en la médula espinal. Fíjense, aquí está el tracto córtico-espinal lateral, es el que viene bajando. Aquí ocurre la decusación de las pirámides, como vimos aquí. Viene bajando córtico-espinal y se decusa y forma el tracto espinotalámico lateral. Entonces ocurre es aquí. Viene bajando de este lado, llegan aquí, se decusan para acá y ahora van a formar el tracto córtico-espinal lateral. Aquí vienen los espinocerebeloso posterior y espinocerebeloso anterior, que vienen subiendo. Espinocerebeloso anterior, espinocerebeloso posterior, vienen subiendo. Aquí los vamos a encontrar en tallo encefálico. El espinotalámico también viene subiendo. Aquí lo encontramos. ¿Quién también viene subiendo? Fascículo grácil y fascículo cuneiforme. Vienen subiendo, nos encontramos. Conducto central, que es el huequito que les dije de líquido cefalorraquídeo que estaba en la médula espinal, y él va a venir subiendo. Otro nivel, la decusación de los lemniscos. Solamente voy a repasar esos dos. En la decusación de los lemniscos, ¿qué estoy encontrando? Fíjense, el fascículo grácil y cuneiforme. Esto es la primera neurona de esa vía. Todavía, o sea, este es el axón que está terminando de llegar aquí a el núcleo grácil y cuneiforme que se encuentran en bulbo raquídeo. ¿Qué información trae aquí? Propioceptiva, consciente y tacto epicrítico. Aquí hace sinapsis con la segunda neurona que están en sus núcleos respectivos y ocurre la decusación de los lemniscos mediales. Siguen subiendo, ¿y para dónde van? Para el tálamo. Aquí sigue espinocerebeloso posterior, anterior y el espinotalámico lateral. Entonces, en resumen, ¿verdad? Aquí tenemos un cuadrito donde
vamos a ir construyendo estas vías. Que Dios mediante la terminaríamos la otra semana cuando veamos la clase como tal de vías sensitivas. La primera neurona siempre está en el ganglio de la raíz posterior. Entonces, del tacto fino, ¿verdad? La segunda neurona está en el núcleo de Gore y Burdash, o grácil cuneiforme, que ¿dónde está? En el tallo encefálico. Sube por el lemnisco medial. Ya eso lo sabemos. La tercera neurona está en el tálamo, pero no hemos visto tálamo. Entonces, mejor lo dejamos hasta ahí. El tacto grosero. Primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Segunda neurona, en el núcleo esponjoso de la asta posterior de la médula espinal. Fíjate que esta está en el tallo, pero las demás están en la médula espinal. Sube por el tracto espinotalámico anterior y llega al tálamo. La termoalgésica, o sea, dolor y temperatura. Sustancia de primera neurona en el ganglio de la raíz posterior, segunda en la sustancia gelatinosa de Rolando. Y tercera en el tálamo, pero esto sube por el haz espinotalámico lateral. Que estos finalmente forman el lemnisco espinal. La propioceptiva consciente corre con la misma del tacto fino, ¿verdad? Y entonces la propioceptiva inconsciente tenemos que la directa, primera neurona ganglio de la raíz posterior, segunda núcleo de Clara-Stilling en el asta posterior de la médula espinal, sube por el espinocerebeloso posterior sin decusarse. Pasa por el pedúnculo cerebeloso inferior y llega al cerebelo. Y la indirecta, que se cruza, va por el núcleo, primera neurona, ganglio de la raíz posterior, segunda el núcleo de Becheret, que está en el asta posterior de la médula espinal, sube por el haz espinocerebeloso anterior decusándose y entra al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, fíjense que no es complicado. Si yo les preguntara a ustedes, de todo lo que hablé, ¿cuánto porcentaje les dije cosas nuevas? Poco. De toda esta clase, pocas cosas les dije que son nuevas y que ustedes no conocen. Entonces, ¿pero por qué? Porque siempre se lo digo, ustedes deben ir integrando la información. Entonces, ¿se acuerdan? Creo que en algún momento les puse este videito en la propiocepción inconsciente, la propiocepción consciente. Fíjense, oye, me gustaría que este video fuera que de todas las vías sensitivas, pero nada más tienen esta de la propiocepción consciente. Entonces, primera neurona, ganglio de la raíz posterior. Fíjense que el axón no entra en la sustancia gris porque no hace sinapsis allí, sino que sube por el tracto grácil y cuneiforme. Aquí viene subiendo, sigue subiendo por toda la médula espinal. Fíjense lo larga que es la neurona, por ejemplo, de aquí el miembro inferior, hasta que llega aquí en bulbo raquídeo. En bulbo raquídeo hace sinapsis con la segunda neurona, el núcleo grácil y cuneiforme. Aquí esta X, ¿qué es? La decusación de los lemniscos. Sigue subiendo por su vía hacia el tálamo, ¿verdad? Por el lemnisco medial y llega al tálamo y hace sinapsis con la tercera neurona. Esta de aquí, la tercera neurona, entonces va a la corteza, a la circunvolución postcentral.
¿Ven? Con toda esta información, ¿verdad? Entonces, yo para evaluar si hay una lesión de la médula espinal, evalúo la información motora y sensitiva. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión a nivel cervical sí, a nivel cervical, entonces se va a afectar el plexo cervical o el plexo braquial. Entonces, yo sabiéndome la inervación, sabiéndome que, por ejemplo, el nervio cubital tiene neuronas de C8 y D1, ¿verdad? Sé que si, si la lesión de la médula espinal está a nivel de T1, todo lo que inerve el cubital va a contraerse, el músculo se va a contraer de una manera debilitada porque la mitad de sus neuronas están lesionadas aquí. La segunda neurona, pues. Entonces, por ejemplo, el músculo cubital anterior, que es el flexor cubital del carpo, no va a tener una buena contracción. O los lumbricales, o los interóseos, que están inervados por el cubital. Los plexos se forman de tal manera que haya eh, una ayuda entre ellos, ¿verdad? Entre los nervios para que si yo me lesiono a este nivel, ¿verdad? Este músculo sigue siendo inervado porque se ayudaron aquí. ¿Ves? Igual evalúo la información sensitiva, la parte sensitiva de la médula espinal, ¿cómo lo evalúo? Sabiéndome los dermatomas, ¿verdad? Haciendo tocando al paciente, ¿verdad? Examinándole su tacto fino, su tacto grueso, temperatura, todo eso voy examinando y me tengo que saber el nivel de los dermatomas. Es decir, por ejemplo, tetilla es D4, ángulo inferior de las escápulas D8, ombligo D10. Entonces yo más o menos sé, entonces evalúo si de aquí para arriba el paciente no siente, quiere decir que la lesión está a nivel de D10. T10. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta niña que tiene una escoliosis. Entonces fíjense las rayos X, cómo se ve la escoliosis. Y que puede significar una escoliosis muy acentuada, puede significar una compresión de la médula espinal. Pero este no es la misma paciente. Por ejemplo, a veces sucede una malformación en la columna, de una de las vértebras, una malformación, y entonces a medida que va creciendo, el paciente se va deformando la columna porque no hay estabilidad. Entonces fíjense cómo queda la médula espinal tensada aquí, a este nivel. Este es más o menos cómo se ve lo que es una protrusión discal, lo que normalmente se le llama una hernia discal. Entonces, el disco intervertebral sale hacia atrás, ¿verdad? Y comprime, en este caso no a la médula espinal, porque ya la médula espinal no está aquí, porque esto es L4, L5, pero sí puede comprimir los nervios raquídeos. Fíjense aquí cómo se ve esta pelota aquí. Está comprimiendo hacia atrás. Este es un corte de un paciente. ¿Ven? Fíjense cómo se ve a nivel las hernias discales, a nivel cervical. Están casi allí rozando a la médula espinal. Fíjense aquí cómo se ve. Este cuerpo vertebral cervical. Y aquí está esta pelotica aquí. Y esta es la médula espinal. Apófisis espinosa, músculo de la nuca. Este es otro que sí está, fíjense cómo está tocando la médula espinal. Las hernias.
Ah, bueno, aquí está más cerquita, ¿eh? Cerebelo, bulbo raquídeo, protuberancia, agujero magno. Ven como aquí se ve la médula espinal. Y este líquido cefalorraquídeo. Cuando empiezan a aparecer quistes a nivel del conducto ependimario, quistes de líquido cefalorraquídeo. Y obviamente eso comprime a las neuronas que están dentro y obviamente el paciente va a presentar dolor y sintomatología. Cerebelo, tallo encefálico. Fíjense cómo se ve aquí el agujerito grueso del epéndimo porque es en los cortes a este nivel. Este es un paciente que lo vi aquí en el ortopédico infantil, pero cuando yo estaba haciendo el posgrado, hacíamos una pasantía aquí en el ortopédico infantil, y un paciente que de creo que 17 años estaba creo que acomodando una antena en el techo de su casa y lo que se llama una vara perdida le dio en la columna. O sea, y fíjense que prácticamente no fracturó nada. No fracturó las vértebras, pero le dio a toda la médula espinal. O sea, este hueco que ustedes ven aquí es porque sencillamente no hay médula espinal. Se cortó completamente la médula espinal y bueno, lamentablemente él quedó con una hemiparesia, pues, o sea, con una parálisis de los miembros inferiores. Y este es un caso que monté, por cierto, en estos días en el estado, pero más que todo porque se está buscando una ayuda para este niño. Se piensa que sea un ependinoma, es decir, un tumor de las células ependimarias, del conducto ependimario, y bueno, obviamente están comprimiendo a toda la médula espinal. Estos son unos videos de unas prótesis y de cómo se hacen las operaciones de la columna. Una pregunta, si hay una lesión en la médula espinal, Ya va. ¿se llamaría al traumatólogo también y al neurocirujano para la operación o solo al neurocirujano? No, o sea, la columna la puede operar un neurocirujano o un traumatólogo especializado en columna vertebral. Por ejemplo, en el ortopédico infantil, se hacen especializaciones de traumatólogos en la columna vertebral. Pero, vamos a decir, a nivel nacional, hay mucho más neurocirujanos que traumatólogos especialistas en columna, pues. Gracias. A la orden. Doctor, cuando se dice que se va a hacer un trasplante de médula, ¿es o sea, tiene que ver con la médula espinal o no? No, con la médula ósea. Ah, ok. Es como se ven los nervios saliendo de la médula espinal, ¿no? Entonces, cuando se sustituye el disco por hernias en la columna, pues. Y bueno, todos estos conocimientos, cuando yo daba Morfo 3, yo llegué a dar Morfo 3 antes del posgrado y me acuerdo una vez en el posgrado llegaron a preguntarnos a varios, ¿cómo está organizado los tractos en la médula espinal?
Y el doctor creía que nos iba a raspar, pero yo, gracias a Dios, había dado clase y entonces me acordaba, pues, o sea, bueno, ya habían pasado varios meses, pero me acordaba por haber dado clase. Fascículo espinotalámico lateral, corticoespinal, los goliburdas, y bueno, después le tomé foto porque me lo mandaron a explicar pues en la pizarra, allá en el Calle Sierra. Y bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda?